Eso es mentira, abuela. Estás loca. Yo tenía 5 años en 1998. ¿Cómo pude haber recibido una herencia si apenas sabía hablar? El grito de Clara resonó en las paredes forradas de madera oscura de la notaría, rompiendo el silencio sepulcral que se había instalado segundos antes. Vi cómo las venas de su cuello se hinchaban, rojas de furia, contrastando con el collar de perlas que se había puesto, seguramente pensando en celebrar. Mis otros nietos apretaban sus cheques contra el pecho como si fueran escudos, mirándome con una mezcla de horror y fascinación. El notario, el señor Valdés, un hombre que había visto de todo, se ajustó las gafas y tosió incómodo, pero yo no aparté la mirada. Mis manos, llenas de manchas por la edad y arrugadas como papel de seda, descansaban tranquilas sobre el bastón. No me temblaban. Ya no. Clara, mi nieta favorita, o la que todos creían que lo era, golpeó la mesa de caoba. Las lágrimas le corrían por el maquillaje perfecto. «No hay nada para ti, hija», dije con la voz ronca, esa voz que se te queda cuando has llorado todo lo que tenías que llorar hace años. Tú cobraste tu parte hace mucho tiempo. Pero esperad, ¿cómo hemos llegado a este momento tan terrible? ¿Cómo una abuela termina sentada frente a su familia destrozando el corazón de su nieta mientras los demás cuentan ceros en un papel? Dejadme que os lo cuente desde el principio, porque para entender el final hay que saber cuánto dolor cabe en el silencio de una casa vacía. Todo comenzó hace 3 meses, cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. La casa grande, nuestra casa de toda la vida, olía a humedad y a recuerdos estancados. Llevaba 2 años viviendo sola allí, desde que mi marido, que en paz descanse, se fue. Cada vez que caminaba por el pasillo, el suelo de madera crujía bajo mis pies cansados, como si la casa misma se quejara de mis huesos viejos. Era demasiado grande para mí. Demasiadas habitaciones cerradas, demasiado polvo acumulándose en los muebles que ya nadie usaba. Mis hijos y mis nietos venían poco. «Estamos ocupados, abuela», decían. El trabajo, los niños, el tráfico. Pero yo sabía la verdad. A los viejos nos volvemos invisibles hasta que olemos a dinero. Y mi casa, esa casona antigua en el centro, valía mucho dinero. Una tarde de domingo, mientras tomaba un café que me había quedado demasiado amargo, miré las fotos sobre la repisa de la chimenea. Estaban todos sonriendo en bodas, bautizos y navidades pasadas. Parecíamos una familia feliz. Pero yo sentía el frío. Decidí que ya no quería vivir entre fantasmas. Llamé a la inmobiliaria el lunes por la mañana. La venta fue rápida, demasiado rápida. Cuando el dinero llegó a mi cuenta, sentí un vértigo espantoso. Toda una vida convertida en una cifra bancaria. ¿Qué iba a ser yo, una mujer de 72 años, con tanto dinero y tan poco tiempo? La respuesta me vino una noche de insomnio mientras miraba el techo y escuchaba el zumbido de la nevera vacía. Repartirlo, dárselo todo a ellos, en vida, ver sus caras, ayudarles a construir sus futuros. O eso creía yo. Convoqué a la familia en la notaría del centro un martes lluvioso. Les dije que era urgente. Llegaron todos puntuales. Hacía años que no los veía tan puntuales. Mi hijo mayor, Roberto, con ese traje que le queda un poco estrecho, me dio un beso rápido en la mejilla que ni siquiera sonó. «Hola, mamá, ¿estás bien?» «¿Nos asustaste?», dijo, pero sus ojos no me miraban a mí, miraban al notario, buscando papeles, buscando pistas. Mis nietos entraron después. Jorge, siempre con el teléfono en la mano. Lucía, quejándose de la lluvia y de sus zapatos caros. Y Clara. Clara entró la última. Llevaba un vestido azul precioso y esa sonrisa que siempre me había desarmado. Se acercó a mí, se agachó para quedar a mi altura y me tomó las manos. Las suyas estaban calientes, suaves. «Abuelita, te ves preciosa», me susurró. «¿Qué pasa? ¿Por qué has vendido la casa sin decirnos nada?
¿Nos hubiéramos ocupado de ti? Casi me lo creí. Por un segundo, el corazón se me ablandó y quise abrazarla y decirle que todo era para ella. Pero entonces recordé la caja fuerte. Recordé lo que había encontrado al vaciar el despacho de mi marido antes de la mudanza. Recordé la fecha, 1998, y mi corazón se volvió a cerrar, duro como una piedra de río. «Sentaos, por favor», dije. Mi voz sonó firme, aunque por dentro me estaba rompiendo. La sala de juntas de la notaría olía a cera para muebles y a café recién hecho. Nos sentamos alrededor de esa mesa inmensa, yo en la cabecera, el notario a mi derecha, con una pila de sobres blancos frente a él. El ambiente estaba cargado, se podía cortar la tensión con un cuchillo. Escuchaba la respiración pesada de Roberto y el tamborileo de los dedos de Jorge sobre la mesa. Nadie hablaba. Todos sabían que había dinero de por medio. La codicia tiene un olor particular, como a metal oxidado, y esa mañana la habitación apestaba a ella. «He vendido la casa», anuncié sin preámbulos. Hubo un murmullo general, fingieron sorpresa. Pero yo sabía que ya lo sabían. Las noticias vuelan. Y como soy vieja y no necesito lujos, he decidido repartir el dinero de la venta entre mis nietos hoy mismo. El aire cambió de golpe. De la tensión pasamos a la euforia contenida. Vi cómo se miraban entre ellos. Vi brillar los ojos de Lucía. Vi a Roberto asentir, calculando seguramente que si sus hijos recibían dinero, él se libraba de deudas. «El señor Valdés, por favor», indiqué. El notario carraspeó y tomó el primer sobre. «Para Jorge», dijo. Mi nieto se levantó casi de un salto, tomó el sobre, lo abrió sin pudor allí mismo y sus ojos se abrieron como platos al ver la cifra. «¡Abuela!», exclamó, y esta vez sí vino a abrazarme de verdad, o al menos con la gratitud del que recibe un regalo inesperado. «¡Gracias!». «Para Lucía», continuó el notario. Lucía se levantó más digna, pero le temblaban las manos. Al ver el cheque, se llevó la mano a la boca y soltó un chillido ahogado. «Gracias, abuela, te lo juro, esto nos salva la vida», me dijo, besándome la frente húmeda por la lluvia. Uno a uno, mis 4 nietos recibieron sus sobres, todos menos Clara. Ella permanecía sentada, con las manos cruzadas sobre el regazo, sonriendo pacientemente. Sabía que era la favorita. Sabía, o creía saber, que lo mejor se guarda para el final. La confianza en su rostro era absoluta, casi insultante. Cuando el notario dejó el último sobre la mesa, la pila se había terminado. No había más sobres. Clara frunció el ceño ligeramente. Una arruga pequeñita apareció entre sus cejas perfectas. Miró al notario, luego a mí, y soltó una risita nerviosa. «Falta el mío, señor Valdés», dijo con voz cantarina. «Se ha quedado en su maletín, seguro». El notario no la miró. Se quitó las gafas y se puso a limpiarlas con un pañuelo de tela con una lentitud exasperante. El silencio volvió a caer sobre la sala, pero ahora era un silencio frío, pegajoso. Los otros nietos dejaron de celebrar y miraron a su prima. «No falta nada, Clara», dije yo. Me apoyé en el bastón para enderezar la espalda. Me dolían las lumbares, me dolía el alma, pero tenía que hacerlo. «No hay sobre para ti». Ella parpadeó, como si le hubiera hablado en otro idioma. «¿Qué?», preguntó, bajando la voz. «Abuela, es una broma, ¿verdad? Siempre dices que soy tu niña, tu preferida. ¿Por qué a ellos sí y a mí no?» Sentí las miradas de todos clavadas en mí. Me juzgaban. La vieja loca, la vieja cruel. «Porque tú ya recibiste tu herencia», dije, pronunciando cada palabra con cuidado. «La recibiste en 1998. Y ahí fue cuando estalló, el momento con el que empecé esta historia. El grito, la indignación. «Tenía 5 años», seguía gritando ahora,
de pie, con las manos apoyadas en la mesa, inclinándose hacia mí. ¡Es imposible! ¿De qué estás hablando? Hice un gesto al notario. Él, con mano temblorosa, sacó de su maletín no un cheque, sino una caja de zapatos vieja, de cartón desgastado, con las esquinas rotas. La puso frente a Clara. «Ábrela», le ordené. Clara miró la caja con asco y miedo. Sus manos, con la manicura francesa impecable, dudaron. «¿Qué es esto?», preguntó con voz temblorosa. «La verdad», respondí. Clara levantó la tapa. Dentro no había dinero. Había papeles amarillentos, recibos bancarios antiguos y, encima de todo, una fotografía en blanco y negro. Ella tomó la foto, la miró, frunció el ceño. «Soy yo», murmuró confundida. «Soy yo cuando era pequeña, en el jardín de la casa vieja». Me incliné hacia adelante, mirándola a los ojos, esos ojos que tantas veces me habían mentido sin que yo lo supiera. «Mírala bien, Clara», le dije, y mi voz sonó como un trueno en la habitación pequeña. «Mira la fecha detrás de la foto». Ella le dio la vuelta al papel fotográfico. «Julio de 1998», leyó. «Exacto, julio de 1998», repetí. «Tú tenías 5 años, pero esa niña de la foto, esa niña que es idéntica a ti, con el mismo vestido y el mismo lazo en el pelo, esa niña no eres tú». El color desapareció del rostro de Clara, se puso pálida como la cera, soltó la foto como si le quemara los dedos. «¿De qué hablas?», susurró, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. No miedo a perder el dinero, sino miedo a algo mucho más oscuro. «Hablo de que cuando abrí la caja fuerte de tu abuelo para vender la casa, encontré los recibos de una cuenta secreta. Una cuenta que se vació en 1998 para pagar un silencio. Y encontré esa foto». Me detuve para tomar aire. El corazón me latía desbocado en el pecho. «Esa niña es tu hermana gemela, Clara, la que todos creíamos que había muerto al nacer. Y el dinero de tu herencia se usó para que nadie supiera nunca qué pasó realmente con ella. Tengo 80 años y acabo de detonar una bomba en el centro de mi propia familia. Vendí mi casa, esa jaula de oro llena de polvo, para darles todo a ellos. Pero a Clara le di la verdad, y la verdad quema más que el fuego». Cuando le dije que su herencia se gastó en 1998 para ocultar a una hermana gemela, sentí que el aire de la habitación se volvía irrespirable, denso como el humo de un cigarro barato. El silencio que siguió a mis palabras fue peor que los gritos. Fue un silencio absoluto, pesado, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando contra los ventanales de la notaría y el zumbido eléctrico de una lámpara que parpadeaba en el techo. Clara soltó la fotografía. El papel cayó sobre la mesa de caoba haciendo un sonido suave, casi ridículo para el peso de lo que significaba. Se quedó mirando la imagen de esa niña idéntica a ella, pero sus ojos estaban vacíos, como si su cerebro se negara a procesar lo que acababa de escuchar. «No puede ser», susurró Clara, y su voz sonó tan frágil, tan pequeña, que me recordó a cuando tenía fiebre de niña y me pedía agua en mitad de la noche. «Mamá nunca tuvo gemelas. Yo nací sola». «Papá». Clara se giró lentamente hacia Roberto, mi hijo mayor, su padre. «Papá, dile a la abuela que deje de inventar historias. Dile que está senil». Y entonces, todo cambió. Yo no miré a Clara. Mis ojos, cansados y llorosos, se clavaron en mi hijo, Roberto, mi primogénito, el hombre al que yo había acunado, al que había enseñado a caminar. Estaba sentado al otro lado de la mesa, pero parecía que estaba a kilómetros de distancia. Su rostro, habitualmente colorado por la buena vida y el vino, estaba gris.
Tenía la boca entreabierta y una gota de sudor le bajaba por la sien, perdiéndose en el cuello almidonado de su camisa. No decía nada, no defendía a su hija, no me insultaba. Simplemente miraba la caja de zapatos vieja sobre la mesa como si contuviera una víbora venenosa lista para morder. «Roberto», dije. Mi voz salió temblorosa, pero no por miedo, sino por esa fatiga inmensa que te entra cuando te das cuenta de que has vivido rodeada de mentiras. «Roberto, mírame». Él no levantó la vista. Sus manos, grandes y toscas, apretaban los reposabrazos de la silla de cuero hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «¡Papá!», gritó Clara, y esta vez su grito fue desgarrador, una súplica. «¡Dile algo!». Roberto tragó saliva. El sonido fue audible en la sala. «Mamá, esto no es el lugar», empezó a decir él con voz ronca, sin mirarnos a los ojos. «Deberíamos hablar de esto en privado. El notario no tiene por qué». Ahí estaba, la confirmación. No hubo sorpresa en su voz, solo miedo a ser descubierto. El dolor que sentía en el pecho fue agudo, como si me hubieran clavado una aguja de tejer directa al corazón. Mi propio hijo sabía. Mi marido, que en paz descanse o que el diablo lo tenga, sabía. Todos sabían menos yo. Yo, la madre, la abuela, la que les servía la sopa los domingos y les remendaba los pantalones, yo era la única estúpida que vivía en la ignorancia. «No nos vamos a mover de aquí», sentencié, golpeando suavemente el suelo con mi bastón. El sonido seco de la madera contra la tarima resonó como un mazo de juez. «Ya no tengo casa donde esconder secretos, Roberto. La vendí, ¿recuerdas? Así que hablaremos aquí, delante de tus hijos, delante de mis nietos que acaban de cobrar su dinero, que sepan de dónde viene la fortuna de esta familia». Jorge y Lucía, que minutos antes estaban eufóricos con sus cheques en la mano, ahora parecían estatuas. Lucía se había tapado la boca con la mano y miraba alternadamente a su padre y a la foto. Jorge había dejado el móvil sobre la mesa, con la pantalla negra. Nadie respiraba normal. Me incliné hacia la caja de cartón y, con mis dedos deformados por la artrosis, saqué otro papel. Era un documento bancario, de esos antiguos, con la tinta ya medio borrada por el paso del tiempo. Olía a humedad y a encierro, el mismo olor que tenía el despacho de mi marido cuando entré después de su funeral. «Mira esto, Clara», le dije, empujando el papel hacia ella. «Es un extracto de cuenta del Banco Central. Fecha 14 de julio de 1998. Retiro de fondos 50 millones de pesetas». «¿50 millones?», exclamó Jorge, incapaz de contenerse. «Eso es una fortuna». «Sí, era una fortuna», respondí sin dejar de mirar a Roberto. Era el dinero de la venta de las tierras del abuelo en el sur. Un dinero que supuestamente se había perdido en una mala inversión. Eso me dijo tu abuelo. Elena me dijo, el negocio salió mal, lo hemos perdido todo. Y yo le creí. Le preparé una tila, le abracé y le dije que no importaba, que saldríamos adelante. ¡Qué tonta fui! Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejé que cayeran. Me las tragué, amargas y calientes. «Ese dinero no se perdió», continué, señalando a Clara. «Ese dinero salió de la cuenta 3 días después de que tú cumplieras 5 años y fue a parar a una cuenta a nombre de una mujer en un pueblo del norte, una mujer llamada Matilde». Al escuchar ese nombre, Roberto soltó un gemido ahogado y se tapó la cara con las manos. Clara retrocedió un paso, como si el nombre la hubiera golpeado físicamente. «¿Quién es Matilde?», preguntó Clara con un hilo de voz. «¿Quién es esa mujer?». «Es la mujer que se llevó a tu hermana», dije. El notario, el señor Valdés, que hasta ese momento había permanecido inmóvil como un mueble más de la habitación, se aclaró la garganta. Parecía incómodo,
casi avergonzado de ser testigo de nuestra miseria. Doña Elena, dijo suavemente, tal vez sea prudente. No es prudente nada. Le corté, girándome hacia él con una furia que no sabía que tenía. Llevo 80 años siendo prudente, señor Valdés. Siendo la esposa perfecta, la madre callada. Se acabó. Volví a mirar a mi nieta. Clara estaba temblando. Se abrazaba a sí misma, arrogando ese vestido azul tan caro que llevaba. Se le había corrido el rímel, creando 2 caminos negros sobre sus mejillas pálidas. Ya no parecía la mujer arrogante que había entrado exigiendo su parte. Ahora era solo una niña asustada. Y por un segundo quise parar. Quise abrazarla y decirle que todo era mentira. Pero la imagen de mi marido guardando esos papeles en la caja fuerte, escondiéndolos de mí durante décadas, me dio fuerzas. Tu hermana no murió al nacer, Clara, le expliqué, intentando que mi voz sonara firme. Tu madre tuvo un parto difícil, sí. Yo estaba en la sala de espera, rezando el rosario. Cuando salió el médico, solo nos entregaron a una niña, a ti. Nos dijeron que venía otra, pero que había nacido sin vida. Ni siquiera nos dejaron verla. Nos dijeron que era mejor así, para no sufrir. Tu padre, señalé a Roberto con la barbilla, tu padre entró a ver al médico. Estuvo ahí dentro 1 hora. Roberto levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos. Mamá, no lo entiendes, balbuceó él. No fue así. No tuvimos elección. Siempre hay elección, grité, golpeando la mesa con la palma de la mano. Me dolió, la piel me escoció, pero no me importó. Me robasteis una nieta, le robasteis una hermana a Clara. Clara se dejó caer en la silla, como si le hubieran cortado las cuerdas que la sostenían. Tomó la foto de nuevo. Sus dedos acariciaron la cara de la niña. «Se parece tanto a mí», murmuró. «Tiene mi cicatriz, mira, abuela, en la barbilla». Me acerqué, forzando la vista. Efectivamente, en la foto, la niña tenía una pequeña marca en la barbilla, idéntica a la que Clara se hizo al caerse de un columpio. «Esa foto», dijo Roberto, hablando por fin con voz de hombre derrotado, «nos la enviaron como prueba de vida, para exigir el pago final». Un escalofrío recorrió la sala, la temperatura pareció bajar 10 grados. «¿Pago final?», preguntó Lucía, horrorizada. ¿Compraron a la niña o pagaron para que se la llevaran? Roberto se pasó la mano por el pelo ralo, desesperado. «No pagamos para que se la llevaran», dijo él, mirando a Clara con una tristeza infinita. «Pagamos para que no la devolvieran, porque si volvía, todo se sabría». «¿Qué se sabría?», preguntó Clara, levantándose despacio. Su voz ya no era de miedo, era de acero. Yo miré a mi hijo. Sabía que había más papeles en la caja, papeles que yo había leído con una lupa noche tras noche en mi cocina solitaria, mientras el resto del mundo dormía. Cartas, informes médicos falsificados. «Díselo, Roberto», le reté. «Dile por qué tu padre y tú decidisteis que una de las gemelas sobraba. Dile por qué vendisteis mi tranquilidad y la vida de esa niña por 50 millones de pesetas». Roberto negó con la cabeza, incapaz de hablar. «Entonces se lo diré yo», dije, sintiendo cómo me faltaba el aire. Me aflojé el pañuelo del cuello. Sentía que me ahogaba en esa habitación. «Clara, la niña de la foto no es solo tu hermana, es la prueba de un pecado que tu abuelo no estaba dispuesto a que manchara su apellido intachable». Abrí la caja de nuevo y saqué el último documento. No era un recibo bancario. Era una carta, escrita a mano, con una caligrafía que reconocería en cualquier parte, la letra de mi marido. Pero estaba dirigida a una mujer que no era yo. Leí en voz alta, con la voz quebrada. «Haz lo que tengas que hacer con la niña. Roberto se hará cargo de Clara.
Nadie debe saber que las dos nacieron vivas. Si alguien pregunta por el parecido, diremos que es casualidad. El dinero llegará mañana. Clara me arrancó la carta de las manos. Sus ojos recorrían las líneas frenéticamente. «Esto no tiene sentido», decía ella. «¿Por qué? ¿Por qué separarnos?» «Porque tú, Clara», dije, mirándola con una mezcla de piedad y dolor, «eres hija de Roberto y de su esposa legal, pero tu hermana, la niña de la foto, genéticamente son gemelas, sí, pero hubo un error en la clínica de fertilidad, un error que tu abuelo descubrió». El silencio ahora era ensordecedor. «¿Qué error?», preguntó Clara. «Esa niña», dijo Roberto, cubriéndose la cara de vergüenza, «no era blanca». Miré a mis nietos, miré sus caras de confusión. En 1998, en nuestra sociedad cerrada y elitista, en este pueblo donde el qué dirán valía más que la vida humana, mi marido, un hombre racista y orgulloso, no pudo soportar la idea. Un error en la implantación. Un óvulo fecundado por otro donante. Un caso entre 1.000.000. Una gemela que salió con la piel oscura, hija de un extraño, creciendo en el mismo vientre que mi nieta legítima. «La regalaron», dije, sintiendo náuseas. «La entregaron como si fuera un paquete defectuoso. Y usaron mi dinero, el dinero de mi esfuerzo, para borrarla del mapa». Clara se llevó las manos a la cabeza. Empezó a reírse, una risa histérica, fea, que me heló la sangre. «¿Por eso no tengo herencia?», gritó entre carcajadas y llanto. «¿Porque mi abuelo fue un monstruo? ¿Y tú, papá? ¿Tú lo permitiste?». Roberto lloraba abiertamente ahora. Un hombre de 50 años llorando como un niño. «Era mi padre, Clara». Yo no podía. Él mandaba. «¡Cobarde!», le escupió ella. Yo me dejé caer en mi silla. El bastón se resbaló de mi mano y cayó al suelo con estrépito. Me sentía vacía. Había soltado el veneno, pero no me sentía mejor. Me sentía más vieja, más sola. «No, Clara», le dije en un susurro, mientras el notario se acercaba a mí preocupado. «No tienes herencia, porque ese dinero se usó para mantener a esa niña lejos. Durante 20 años se han estado pagando mensualidades, pero los pagos se detuvieron el mes pasado». «¿Por qué?», preguntó Jorge, fascinado y horrorizado. «Porque cuando encontré los papeles», dije, mirando fijamente a Clara, «corté el grifo. Y usé el resto del dinero que quedaba en esa cuenta secreta para contratar a un detective». Clara dejó de reír. Se quedó muy quieta. ¿Un detective? Sí. Quería saber si estaba viva. Quería saber si mi nieta perdida, la que despreciaron por el color de su piel, seguía en este mundo. ¿Y?, preguntó Clara, acercándose a mí, invadiendo mi espacio personal. ¿La encontró? Sonreí. Fue una sonrisa triste, cansada, de una mujer que ya no tiene nada que perder. No solo la encontró Clara, le dio mi dirección. En ese preciso instante, alguien llamó a la puerta de la notaría. 3 golpes secos. Toc, toc, toc. El sonido resonó como disparos en la habitación. Todos nos giramos hacia la puerta de madera maciza. Roberto levantó la cabeza, aterrorizado. Clara contuvo la respiración. El notario miró el reloj. «Ah, debe ser ella», dijo el señor Valdés, ajustándose las gafas. La cita era a las 12 en punto. «¿Ella?», preguntó Roberto. «¿Quién es ella?». Yo recogí mi bastón del suelo con dificultad y me puse de pie. Me dolían las rodillas, me dolía la espalda, pero me mantuve erguida. Me alisé la falda y miré a mi familia destrozada por la verdad. «Abre la puerta, Roberto», ordené. «Es hora de que conozcas a la sobrina por la que pagaste para olvidar». Roberto no se movió. Estaba paralizado. Así que fue Clara, con pasos temblorosos, como si caminara hacia el patíbulo, quien se acercó a la puerta. Puso la mano en el pomo dorado.
Me miró una última vez, con ojos de pánico. Yo asentí. Clara giró el pomo y abrió la puerta. Y lo que vimos al otro lado nos dejó sin aliento a todos. Porque la mujer que estaba allí de pie no solo era idéntica a Clara, tenía sus mismos ojos, su misma boca, su misma estatura, pero su piel era de un color canela precioso, brillante, y su ropa estaba sucia, desgastada y tenía una mirada de odio que podía haber quemado el edificio entero. «Hola, hermana», dijo la desconocida. Y su voz era la misma voz de Clara, pero envuelta en alambre de espino. «Tengo 80 años y acabo de detonar una bomba en el centro de mi propia familia. Vendí mi casa, esa jaula de oro llena de polvo, para darles todo a ellos, pero a Clara le di la verdad, y la verdad quema más que el fuego». Cuando le dije que su herencia se gastó en 1998 para ocultar a una hermana gemela, sentí que el aire de la habitación se volvía irrespirable, denso como el humo de un cigarro barato. El silencio que siguió a mis palabras fue peor que los gritos. Fue un silencio absoluto, pesado, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando contra los ventanales de la notaría y el zumbido eléctrico de una lámpara que parpadeaba en el techo. Clara soltó la fotografía. El papel cayó sobre la mesa de caoba haciendo un sonido suave, casi ridículo para el peso de lo que significaba. Se quedó mirando la imagen de esa niña idéntica a ella, pero sus ojos estaban vacíos, como si su cerebro se negara a procesar lo que acababa de escuchar. «No puede ser», susurró Clara, y su voz sonó tan frágil, tan pequeña, que me recordó a cuando tenía fiebre de niña y me pedía agua en mitad de la noche. «Mamá nunca tuvo gemelas, yo nací sola». «Papá». Clara se giró lentamente hacia Roberto, mi hijo mayor, su padre. «Papá, dile a la abuela que deje de inventar historias, dile que está senil». Y entonces todo cambió. Yo no miré a Clara. Mis ojos, cansados y llorosos, se clavaron en mi hijo, Roberto, mi primogénito, el hombre al que yo había acunado, al que había enseñado a caminar. Estaba sentado al otro lado de la mesa, pero parecía que estaba a kilómetros de distancia. Su rostro, habitualmente colorado por la buena vida y el vino, estaba gris. Tenía la boca entreabierta y una gota de sudor le bajaba por la sien, perdiéndose en el cuello almidonado de su camisa. No decía nada, no defendía a su hija, no me insultaba. Simplemente miraba la caja de zapatos vieja sobre la mesa como si contuviera una víbora venenosa lista para morder. «Roberto», dije. Mi voz salió temblorosa, pero no por miedo, sino por esa fatiga inmensa que te entra cuando te das cuenta de que has vivido rodeada de mentiras. «Roberto, mírame». Él no levantó la vista. Sus manos, grandes y toscas, apretaban los reposabrazos de la silla de cuero hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «¡Papá!», gritó Clara, y esta vez su grito fue desgarrador, una súplica. «¡Dile algo!». Roberto tragó saliva. El sonido fue audible en la sala. «Mamá, esto no es el lugar», empezó a decir él con voz ronca, sin mirarnos a los ojos. «Deberíamos hablar de esto en privado. El notario no tiene por qué». Ahí estaba, la confirmación. No hubo sorpresa en su voz, solo miedo a ser descubierto. El dolor que sentí en el pecho fue agudo, como si me hubieran clavado una aguja de tejer directa al corazón. Mi propio hijo sabía. Mi marido, que en paz descanse, o que el diablo lo tenga, sabía. Todos sabían menos yo. Yo, la madre, la abuela, la que les servía la sopa los domingos y les remendaba los pantalones, yo era la única estúpida que vivía en la ignorancia. «No nos vamos a mover de aquí», sentencié, golpeando suavemente el suelo con mi bastón.
El sonido seco de la madera contra la tarima resonó como un mazo de juez. Ya no tengo casa donde esconder secretos, Roberto. La vendí, ¿recuerdas? Así que hablaremos aquí, delante de tus hijos, delante de mis nietos que acaban de cobrar su dinero, que sepan de dónde viene la fortuna de esta familia. Jorge y Lucía, que minutos antes estaban eufóricos con sus cheques en la mano, ahora parecían estatuas. Lucía se había tapado la boca con la mano y miraba alternativamente a su padre y a la foto. Jorge había dejado el móvil sobre la mesa con la pantalla negra. Nadie respiraba normal. Me incliné hacia la caja de cartón y, con mis dedos deformados por la artrosis, saqué otro papel. Era un documento bancario, de esos antiguos, con la tinta ya medio borrada por el paso del tiempo. Olía a humedad y a encierro, el mismo olor que tenía el despacho de mi marido cuando entré después de su funeral. «Mira esto, Clara», le dije, empujando el papel hacia ella. Es un extracto de cuenta del Banco Central, fecha 14 de julio de 1998. Retiro de fondos, 50 millones de pesetas. ¿50 millones? Exclamó Jorge, incapaz de contenerse. ¡Eso es una fortuna! Sí, era una fortuna, respondí sin dejar de mirar a Roberto. Era el dinero de la venta de las tierras del abuelo en el sur. Un dinero que supuestamente se había perdido en una mala inversión. Eso me dijo tu abuelo. Elena, me dijo, el negocio salió mal, lo hemos perdido todo. Y yo le creí, le preparé una tila, le abracé y le dije que no importaba, que saldríamos adelante. ¡Qué tonta fui! Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejé que cayeran. Me las tragué, amargas y calientes. Ese dinero no se perdió, continué, señalando a Clara. Ese dinero salió de la cuenta 3 días después de que tú cumplieras 5 años, y fue a parar a una cuenta a nombre de una mujer en un pueblo del norte, una mujer llamada Matilde. Al escuchar ese nombre, Roberto soltó un gemido ahogado y se tapó la cara con las manos. Clara retrocedió un paso, como si el nombre la hubiera golpeado físicamente. «¿Quién es Matilde?», preguntó Clara con un hilo de voz. «¿Quién es esa mujer?» «Es la mujer que se llevó a tu hermana», dije. El notario, el señor Valdés, que hasta ese momento había permanecido inmóvil como un mueble más de la habitación, se aclaró la garganta. Parecía incómodo, casi avergonzado de ser testigo de nuestra miseria. «Doña Elena», dijo suavemente, «tal vez sea prudente». «No es prudente nada», le corté, girándome hacia él con una furia que no sabía que tenía. «Llevo 80 años siendo prudente, señor Valdés, siendo la esposa perfecta, la madre callada. Se acabó». Volví a mirar a mi nieta. Clara estaba temblando. Se abrazaba a sí misma, arrugando ese vestido azul tan caro que llevaba. Se le había corrido el rímel, creando 2 caminos negros sobre sus mejillas pálidas. Ya no parecía la mujer arrogante que había entrado exigiendo su parte. Ahora era solo una niña asustada. Y por un segundo quise parar, quise abrazarla y decirle que todo era mentira. Pero la imagen de mi marido guardando esos papeles en la caja fuerte me dio fuerzas. «Tu hermana no murió al nacer, Clara», le expliqué, intentando que mi voz sonara firme. «Tu madre tuvo un parto difícil, sí. Yo estaba en la sala de espera rezando el rosario. Cuando salió el médico, solo nos entregaron a una niña. ¿A ti? Nos dijeron que venía otra, pero que había nacido sin vida. Ni siquiera nos dejaron verla. Nos dijeron que era mejor así, para no sufrir. Tu padre», señalé a Roberto con la barbilla, «tu padre entró a ver al médico. Estuvo allí dentro 1 hora». Roberto levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos. «Mamá, no lo entiendes», balbuceó él. «No fue así. No tuvimos elección». «Siempre hay elección», grité, golpeando la mesa con la palma de la mano. Me dolió, la piel me escoció, pero no me importó.
Me robasteis una nieta. Le robasteis una hermana a Clara. Clara se dejó caer en la silla, como si le hubieran cortado las cuerdas que la sostenían. Tomó la foto de nuevo. Sus dedos acariciaron la cara de la niña. «Se parece tanto a mí», murmuró. «Tiene mi cicatriz. Mira, abuela, en la barbilla». Me acerqué, forzando la vista. Efectivamente, en la foto, la niña tenía una pequeña marca en la barbilla, idéntica a la que Clara se hizo al caerse de un columpio. «Esa foto», dijo Roberto, hablando por fin con voz de hombre derrotado, «nos la enviaron como prueba de vida, para exigir el pago final». Un escalofrío recorrió la sala. La temperatura pareció bajar 10 grados. «¿Pago final?», preguntó Lucía, horrorizada. «¿Compraron a la niña? ¿O pagaron para que se la llevaran?». Roberto se pasó la mano por el pelo ralo, desesperado. «No pagamos para que se la llevaran», dijo él, mirando a Clara con una tristeza infinita. «Pagamos para que no la devolvieran, porque si volvía, todo se sabría». «¿Qué se sabría?», preguntó Clara, levantándose despacio. Su voz ya no era de miedo, era de acero. Yo miré a mi hijo. Sabía que había más papeles en la caja. Papeles que yo había leído con una lupa, noche tras noche, en mi cocina solitaria, mientras el resto del mundo dormía. Cartas, informes médicos falsificados. «Díselo, Roberto», le reté. «Dile por qué tu padre y tú decidisteis que una de las gemelas sobraba. Dile por qué vendisteis mi tranquilidad y la vida de esa niña por 50 millones de pesetas». Roberto negó con la cabeza, incapaz de hablar. «Entonces se lo diré yo», dije, sintiendo cómo me faltaba el aire. Me aflojé el pañuelo del cuello. Sentía que me ahogaba en esa habitación. «Clara, la niña de la foto no es solo tu hermana. Es la prueba de un pecado que tu abuelo no estaba dispuesto a que manchara su apellido intachable». Abrí la caja de nuevo y saqué el último documento. No era un recibo bancario. Era una carta, escrita a mano, con una caligrafía que reconocería en cualquier parte, la letra de mi marido. Pero estaba dirigida a una mujer que no era yo. Leí en voz alta, con la voz quebrada. «Haz lo que tengas que hacer con la niña. Roberto se hará cargo de Clara. Nadie debe saber que las dos nacieron vivas. Si alguien pregunta por el parecido, diremos que es casualidad. El dinero llegará mañana. Desaparece». Clara me arrancó la carta de las manos. Sus ojos recorrían las líneas frenéticamente. «Esto no tiene sentido», decía ella. «¿Por qué? ¿Por qué separarnos?». «Porque tú, Clara», dije, mirándola con una mezcla de piedad y dolor, «eres hija de Roberto y de su esposa legal, pero tu hermana, la niña de la foto, genéticamente son gemelas, sí, pero hubo un error en la clínica de fertilidad, un error que tu abuelo descubrió». El silencio ahora era ensordecedor. «¿Qué error?», preguntó Clara. «Esa niña», dijo Roberto, cubriéndose la cara de vergüenza, «no era blanca». Miré a mis nietos, miré sus caras de confusión. En 1998, en nuestra sociedad cerrada y elitista, en este pueblo donde el qué dirán valía más que la vida humana, mi marido, un hombre racista y orgulloso, no pudo soportar la idea. Un error en la implantación. Un óvulo fecundado por otro donante. Un caso entre 1.000.000. Una gemela que salió con la piel oscura, hija de un extraño, creciendo en el mismo vientre que mi nieta legítima. «La regalaron», dije, sintiendo náuseas. «La entregaron como si fuera un paquete defectuoso. Y usaron mi dinero, el dinero de mi esfuerzo, para borrarla del mapa». Clara se llevó las manos a la cabeza. Empezó a reírse, una risa histérica, fea, que me heló la sangre. «Por eso no tengo herencia», gritó entre carcajadas y llanto, «porque mi abuelo fue un monstruo. ¿Y tú, papá? ¿Tú lo permitiste?».
Roberto lloraba abiertamente ahora. Un hombre de 50 años, llorando como un niño. Era mi padre, Clara. Yo no podía. Él mandaba. ¡Cobarde!, le escupió ella. Yo me dejé caer en mi silla. El bastón se resbaló de mi mano y cayó al suelo con estrépito. Me sentía vacía. Había soltado el veneno, pero no me sentía mejor. Me sentía más vieja, más sola. No, Clara, le dije en un susurro, mientras el notario se acercaba a mí preocupado. No tienes herencia, porque ese dinero se usó para mantener a esa niña lejos. Durante 20 años se han estado pagando mensualidades. Pero los pagos se detuvieron el mes pasado. ¿Por qué?, preguntó Jorge, fascinado y horrorizado. Porque cuando encontré los papeles, dije, mirando fijamente a Clara, corté el grifo. Y usé el resto del dinero que quedaba en esa cuenta secreta para contratar a un detective. Clara dejó de reír. Se quedó muy quieta. ¿Un detective? Sí, quería saber si estaba viva. Quería saber si mi nieta perdida, la que despreciaron por el color de su piel, seguía en este mundo. ¿Y? Preguntó Clara, acercándose a mí, invadiendo mi espacio personal. ¿La encontró? Sonreí. Fue una sonrisa triste, cansada, de una mujer que ya no tiene nada que perder. No solo la encontró Clara, le dio mi dirección. En ese preciso instante, alguien llamó a la puerta de la notaría. 3 golpes secos. Toc, toc, toc. El sonido resonó como disparos en la habitación. Todos nos giramos hacia la puerta de madera maciza. Roberto levantó la cabeza, aterrorizado. Clara contuvo la respiración. El notario miró el reloj. «Ah, debe ser ella», dijo el señor Valdés, ajustándose las gafas. La cita era a las 12 en punto. ¿Ella?, preguntó Roberto. «¿Quién es ella?». Yo recogí mi bastón del suelo con dificultad y me puse de pie. Me dolían las rodillas, me dolía la espalda, pero me mantuve erguida. Me alicé la falda y miré a mi familia destrozada por la verdad. «Abre la puerta, Roberto», ordené. «Es hora de que conozcas a la sobrina por la que pagaste para olvidar». Roberto no se movió, estaba paralizado. Así que fue Clara, con pasos temblorosos, como si caminara hacia el patíbulo, quien se acercó a la puerta. Puso la mano en el pomo dorado. Me miró una última vez, con ojos de pánico. Yo asentí. Clara giró el pomo y abrió la puerta. Y lo que vimos al otro lado nos dejó sin aliento a todos. Porque la mujer que estaba allí de pie no solo era idéntica a Clara, tenía sus mismos ojos, su misma boca, su misma estatura. Pero su piel era de un color canela precioso, brillante, y su ropa estaba sucia, desgastada, y tenía una mirada de odio que podía haber quemado el edificio entero. «Hola, hermana», dijo la desconocida. Y su voz era la misma voz de Clara, pero envuelta en alambre de espino. Aquellas 2 palabras, «hola, hermana», se quedaron flotando en el aire viciado del despacho como si fueran de humo tóxico. Clara retrocedió tan rápido que tropezó con sus propios tacones y tuvo que agarrarse al borde de la mesa de caoba para no caerse. Su rostro era un poema de espanto, pálido como la cera de una vela de iglesia, mientras que la muchacha que acababa de entrar traía en las mejillas el color de la vida dura, curtida por el sol y el viento. La lluvia seguía golpeando los cristales, pero ahora me parecía escucharla más fuerte, como si el cielo estuviera llorando por la vergüenza de mi familia. La recién llegada dio un paso al frente y el sonido de sus botas viejas y mojadas sobre el parqué encerado fue un insulto a la elegancia de aquel lugar. Dejaba huellas de barro y agua sucia a cada paso, manchando la alfombra persa, y yo sentí una extraña satisfacción al verlo. Esa suciedad era más honesta que toda la limpieza de mi hijo Roberto. «Cierra la boca, Clara, que te van a entrar moscas»,
dijo la chica. Se quitó la capucha de una sudadera gris que había visto tiempos mejores y sacudió su cabello. Era el mismo pelo que el de mi nieta, el mismo negro azabache. Pero mientras el de Clara brillaba por los tratamientos de peluquería caros, el de esta muchacha estaba enmarañado y húmedo. Roberto hizo un ruido gutural, algo entre un sollozo y un ahogo, y se levantó de la silla como si tuviera un resorte. Estiró una mano temblorosa hacia ella. «Hija», susurró él. La chica giró la cabeza con la velocidad de una cobra. Sus ojos, negros y profundos, se clavaron en mi hijo con tal violencia que Roberto se encogió físicamente. «No se te ocurra llamarme así», escupió ella. Su voz era ronca, como si hubiera gritado mucho o fumado demasiado para su edad. «Tú no tienes derecho a usar esa palabra. Para ti, yo solo fui un recibo de 50 millones de pesetas. Un problema logístico». Roberto se desplomó de nuevo en la silla, escondiendo la cara entre las manos. Yo me apoyé pesadamente en mi bastón, sintiendo cómo me latían las sienes. El corazón me iba demasiado rápido para mi edad, pero no podía morirme ahora, no antes de ver el final de esta obra de teatro macabra. Clara, que parecía haber recuperado un poco el habla, miraba a la desconocida de arriba abajo, escaneando cada centímetro de su piel canela, de sus pantalones vaqueros desgastados en las rodillas, de sus manos ásperas y sin manicura. «¿Es un truco?», preguntó Clara con la voz estrangulada, mirándome a mí. «Abuela, esto es una actriz, ¿verdad?». «Es una broma de mal gusto para darnos una lección». La chica soltó una carcajada seca, sin alegría. Se acercó a Clara hasta quedar a un palmo de su cara. Eran como 2 gotas de agua, una limpia y otra turbia, reflejándose la una en la otra. Podía oler la tensión, el miedo y también ese olor metálico que desprende la gente cuando está acorralada. «Mírame bien», le ordenó la chica. «Mira mi nariz, es la tuya. Mira mis cejas, son las tuyas. La única diferencia es que a ti te criaron entre algodones y a mí me criaron limpiando los suelos que gente como tú pisa». Clara levantó la mano, temblando, como si quisiera tocarle la cara para comprobar que era real, pero la chica le apartó la mano de un manotazo seco. ¡Plaf! El sonido resonó en la sala. «No me toques», advirtió. «No te has ganado el derecho a tocarme. Tú has vivido mi vida, Clara. Has dormido en mi cama, has comido mi comida, has recibido los abrazos que eran míos. Todo lo que tienes, la mitad me pertenecía. Y te lo quedaste todo sin saberlo». «No es culpa de ella», intervine yo. Mi voz sonó cascada, vieja. «Ella no sabía nada, muchacha. No pagues tu rabia con tu hermana. El culpable está ahí sentado, llorando como una Magdalena». La chica me miró. Por primera vez vi algo más que odio en sus ojos. Vi curiosidad y dolor, mucho dolor acumulado. «Usted es Elena», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. «La señora que mandó al detective, la que dejó de pagar». «Soy tu abuela», dije, y al pronunciarlo sentí un nudo en la garganta que casi me impide respirar. «Aunque llegue 20 años tarde, soy tu abuela». Ella resopló y se cruzó de brazos, mojando su propia ropa con las mangas empapadas. «Abuela», repitió con sarcasmo. «¡Qué palabra tan grande! ¿Sabe cómo me llamo?». Porque en los papeles del banco solo ponía un número de cuenta. «Me llamo Sofía», dijo, levantando la barbilla con un orgullo que me recordó a mi propio padre. «Me lo puso la mujer que me crió, Matilde, la mujer a la que pagaron para que fuera mi madre, pero que al menos me quiso gratis cuando el dinero se acababa a fin de mes». Roberto levantó la cabeza, con los ojos hinchados y rojos. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. «Sofía», balbuceó, «nosotros pensamos que estarías bien.
Matilde era una buena mujer. Nos dijeron que... Matilde limpiaba casas para darme de comer, gritó Sofía, y su grito hizo vibrar los cristales de la ventana. Mientras tú comprabas coches deportivos y le pagabas a esta, señaló a Clara, clases de equitación, yo fregaba escaleras con 12 años. ¿Tienes idea de lo que es saber que no te pareces a nadie en tu pueblo? ¿Que todo el mundo te mira raro porque eres morena y tu madre es rubia? Crecí pensando que era adoptada, que nadie me quería. Y resulta que era verdad. Me vendisteis porque no era lo suficientemente blanca para la foto de Navidad. El silencio que siguió fue sepulcral. Mis otros nietos, Jorge y Lucía, estaban pegados a la pared, con los cheques en la mano, como si de repente ese papel les quemara la piel. Se sentían sucios. Lo vi en sus caras. Por fin entendían que su comodidad estaba construida sobre la miseria de esta chica. El notario, el señor Valdés, carraspeó incómodo, ajustándose el nudo de la corbata. «Señora, Sofía», dijo con voz profesional pero nerviosa, «entiendo que la situación es irregular, pero su abuela, doña Elena, ha dispuesto las cosas para intentar reparar el daño». Sofía se giró hacia él y luego hacia mí. Sus ojos recorrieron mi vestido de lana, mis joyas discretas, mi bastón de empuñadura de plata. ¿Reparar?, preguntó en voz baja. ¿Con dinero? ¿Cree que puede comprar los 20 años que me robaron con un cheque? No, respondí con firmeza, mirándola a los ojos. Sé que no puedo. El dinero no compra el tiempo, ni el cariño, ni borra las humillaciones. Pero el dinero es lo único que entiende esta familia. Es el lenguaje que hablan tu padre y tus tíos. Por eso vendí mi casa, Sofía. Por eso vendí mis joyas, mis cuadros, cada mueble antiguo que tenía. Metí la mano en mi bolso de piel, ese bolso viejo que me ha acompañado toda la vida, y saqué un sobre grueso, de color crema. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. Todo lo que saqué de la venta de mi patrimonio, dije, poniendo el sobre la mesa, justo encima de la foto de la niña. Está dividido. Una parte pequeña fue para ellos, para Jorge, para Lucía, incluso dejé algo para Clara, porque ella también es una víctima de las mentiras de su padre. Pero el grueso, Sofía, el 80% de todo lo que tengo, está aquí. Empujé el sobre hacia ella. Se deslizó por la madera pulida hasta detenerse frente a sus manos sucias. ¿Me está comprando ahora usted también?, preguntó ella con desconfianza, sin tocar el sobre. No, le dije, y sentí que una lágrima por fin se escapaba y rodaba por mis arrugas. Te estoy devolviendo lo que es tuyo. No es un regalo, es una restitución, y te estoy dando algo más importante que el dinero. Te estoy dando la oportunidad de verles la cara cuando se den cuenta de que la nieta defectuosa ahora es la dueña de su destino. Roberto se levantó de golpe. La silla cayó hacia atrás con un estruendo terrible. «¡Mamá! ¡No puedes hacer eso!», bramó, con la cara congestionada por la ira y el pánico. «¡Eso es una locura!». Ese dinero es de la familia. No puedes dárselo a una desconocida solo para castigarme. Sofía sonrió entonces. Fue una sonrisa terrible, llena de dientes y de furia. Puso la mano sobre el sobre, tomando posesión de él. «No soy una desconocida, papá», dijo, saboreando la palabra con veneno. «Soy tu hija, y parece que ahora soy la hija rica». Clara empezó a llorar, un llanto silencioso y desconsolado. Se acercó a mí y se arrodilló junto a mi silla, abrazándose a mis piernas como cuando era pequeña. «Abuela, por favor», sollozó. «No entiendo nada. Me duele todo. Dile que pare. Dile que se vaya. Quiero que todo vuelva a ser como antes». Le acaricié el pelo, suave, sedoso. Me dolía el alma verla así, destrozada. Pero la verdad es un cuchillo que, para curar, primero tiene que cortar la carne podrida.
Ya nada volverá a ser como antes, mi niña, le susurré. El antes era una mentira. Ahora por fin estamos viviendo en la realidad, y la realidad es fría, Clara. Sofía abrió el sobre, no contó el cheque. Simplemente miró la cifra y soltó un silbido bajo. Luego levantó la vista y miró a Clara, que seguía llorando en mi regazo. La miró con una mezcla de desprecio y ¿era lástima? Levántate, le dijo a Clara. Ten un poco de dignidad. Llorar no va a cambiar que tu padre sea un monstruo ni que yo exista. Clara se puso de pie, secándose las lágrimas con rabia, manchando de rímel negro sus mangas de seda. Se enfrentó a su hermana gemela. Eran la noche y el día, el sol y la luna, la riqueza y la pobreza, frente a frente. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó Clara, desafiante a pesar del miedo. ¿Vas a quedarte con el dinero y te vas a ir? Sofía guardó el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta desgastada. Se acercó a la ventana y miró la lluvia caer sobre la ciudad gris. Luego se giró hacia nosotros, y su mirada tenía un brillo nuevo, peligroso. Irme sería lo fácil, dijo. Matilde siempre me decía que yo tenía que agachar la cabeza y dar las gracias por lo poco que tenía. Pero Matilde murió el invierno pasado de una neumonía porque no podíamos pagar la calefacción. Se hizo un silencio doloroso. Roberto cerró los ojos, incapaz de sostenerle la mirada. Así que no, continuó Sofía, caminando lentamente alrededor de la mesa, pasando los dedos por el respaldo de las sillas de cuero como si estuviera marcando su territorio. No me voy a ir. Tengo dinero, tengo el apellido y tengo una abuela que parece tener ganas de guerra. Se detuvo detrás de la silla de Roberto y se inclinó hacia su oído. «Voy a quedarme, papá», susurró, pero todos lo oímos. «Y voy a recuperar cada cumpleaños, cada Navidad y cada abrazo que me robaste. Voy a ser tu sombra. Y tú, hermana», miró a Clara, «tú me vas a enseñar a ser una de vosotros, porque a partir de hoy ocupo mi lugar en esta mesa». Yo cerré los ojos y respiré hondo. Olía a ozono, a tierra mojada y a miedo. Por fin, después de 80 años de silencio y sumisión, sentí que la sangre me corría caliente por las venas. Había soltado a la bestia, sí, pero era mi bestia. Y Dios me perdone, pero estaba deseando ver qué iba a hacer con ellos. «Señor Valdés», dije, abriendo los ojos y golpeando el suelo con mi bastón una vez más. «Traiga los documentos definitivos para firmar. Mi nieta Sofía se queda, y creo que vamos a necesitar más sillas». Aquellas dos palabras, «hola hermana», se quedaron flotando en el aire viciado del despacho como si fueran de humo tóxico. Clara retrocedió tan rápido que tropezó con sus propios tacones y tuvo que agarrarse al borde de la mesa de caoba para no caerse. Su rostro era un poema de espanto, pálido como la cera de una vela de iglesia, mientras que la muchacha que acababa de entrar traía en las mejillas el color de la vida dura, curtida por el sol y el viento. La lluvia seguía golpeando los cristales, pero ahora me parecía escucharla más fuerte, como si el cielo estuviera llorando por la vergüenza de mi familia. La recién llegada dio un paso al frente, y el sonido de sus botas viejas y mojadas sobre el parqué encerado fue un insulto a la elegancia de aquel lugar. Dejaba huellas de barro y agua sucia a cada paso, manchando la alfombra persa, y yo sentí una extraña satisfacción al verlo. Esa suciedad era más honesta que toda la limpieza de mi hijo Roberto. «Cierra la boca, Clara, que te van a entrar moscas», dijo la chica. Se quitó la capucha de una sudadera gris que había visto tiempos mejores y sacudió su cabello. Era el mismo pelo que el de mi nieta, el mismo negro azabache, pero mientras el de Clara brillaba por los tratamientos de peluquería caros, el de esta muchacha estaba enmarañado y húmedo.
Roberto hizo un ruido gutural, algo entre un sollozo y un ahogo, y se levantó de la silla como si tuviera un resorte. Estiró una mano temblorosa hacia ella. «Hija», susurró él. La chica giró la cabeza con la velocidad de una cobra. Sus ojos, negros y profundos, se clavaron en mi hijo con tal violencia que Roberto se encogió físicamente. «No se te ocurra llamarme así», escupió ella. Su voz era ronca, como si hubiera gritado mucho o fumado demasiado para su edad. «Tú no tienes derecho a usar esa palabra. Para ti, yo solo fui un recibo de 50 millones de pesetas, un problema logístico». Roberto se desplomó de nuevo en la silla, escondiendo la cara entre las manos. Yo me apoyé pesadamente en mi bastón, sintiendo cómo me latían las sienes. El corazón me iba demasiado rápido para mi edad, pero no podía morirme ahora, no antes de ver el final de esta obra de teatro macabra. Clara, que parecía haber recuperado un poco el habla, miraba a la desconocida de arriba a abajo, escaneando cada centímetro de su piel canela, de sus pantalones vaqueros desgastados en las rodillas, de sus manos ásperas y sin manicura. «¿Es un truco?», preguntó Clara con la voz estrangulada, mirándome a mí. «Abuela, esto es una actriz, ¿verdad?». «Es una broma de mal gusto para darnos una lección». La chica soltó una carcajada seca, sin alegría. Se acercó a Clara hasta quedar a un palmo de su cara. Eran como dos gotas de agua, una limpia y otra turbia, reflejándose la una en la otra. Podía oler la tensión, el miedo y también ese olor metálico que desprende la gente cuando está acorralada. «Mírame bien», le ordenó la chica. «Mira mi nariz, es la tuya. Mira mis cejas, son las tuyas. La única diferencia es que a ti te criaron entre algodones y a mí me criaron limpiando los suelos que gente como tú pisa». Clara levantó la mano, temblando, como si quisiera tocarle la cara para comprobar que era real, pero la chica le apartó la mano de un manotazo seco. El sonido del golpe resonó en la sala. «No me toques», advirtió. «No te has ganado el derecho a tocarme. Tú has vivido mi vida, Clara. Has dormido en mi cama, has comido mi comida, has recibido los abrazos que eran míos. Todo lo que tienes, la mitad me pertenecía. Y te lo quedaste todo sin saberlo». «No es culpa de ella», intervine yo. Mi voz sonó cascada, vieja. «Ella no sabía nada, muchacha. No pagues tu rabia con tu hermana. El culpable está ahí sentado, llorando como una Magdalena». La chica me miró. Por primera vez vi algo más que odio en sus ojos. Vi curiosidad y dolor, mucho dolor acumulado. «Usted es Elena», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. «La señora que mandó al detective, la que dejó de pagar». «Soy tu abuela», dije, y al pronunciarlo sentí un nudo en la garganta que casi me impide respirar. «Aunque llegue 20 años tarde, soy tu abuela». Ella resopló y se cruzó de brazos, mojando su propia ropa con las mangas empapadas. «Abuela», repitió con sarcasmo. «¿Qué palabra tan grande? ¿Sabe cómo me llamo?». Porque en los papeles del banco solo ponía un número de cuenta. «Me llamo Sofía», dijo, levantando la barbilla con un orgullo que me recordó a mi propio padre. «Me lo puso la mujer que me crió, Matilde, la mujer a la que pagaron para que fuera mi madre, pero que al menos me quiso gratis cuando el dinero se acababa a fin de mes». Roberto levantó la cabeza, con los ojos hinchados y rojos. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. «Sofía», balbuceó, «nosotros pensamos que estarías bien. Matilde era una buena mujer. Nos dijeron que...». «Matilde limpiaba casas para darme de comer», gritó Sofía, y su grito hizo vibrar los cristales de la ventana. «Mientras tú comprabas coches deportivos y le pagabas a esta», señaló a Clara,
Clases de equitación. Yo fregaba escaleras con 12 años. ¿Tienes idea de lo que es saber que no te pareces a nadie en tu pueblo? ¿Que todo el mundo te mira raro porque eres morena y tu madre es rubia? Crecí pensando que era adoptada, que nadie me quería. Y resulta que era verdad. Me vendisteis porque no era lo suficientemente blanca para la foto de Navidad. El silencio que siguió fue sepulcral. Mis otros nietos, Jorge y Lucía, estaban pegados a la pared, con los cheques en la mano como si de repente ese papel les quemara la piel. Se sentían sucios. Lo vi en sus caras. Por fin entendían que su comodidad estaba construida sobre la miseria de esta chica. El notario, el señor Valdés, carraspeó incómodo, ajustándose el nudo de la corbata. «Señora, Sofía», dijo con voz profesional pero nerviosa, «entiendo que la situación es irregular». Pero su abuela, doña Elena, ha dispuesto las cosas para intentar reparar el daño. Sofía se giró hacia él y luego hacia mí. Sus ojos recorrieron mi vestido de lana, mis joyas discretas, mi bastón de empuñadura de plata. «¿Reparar?», preguntó en voz baja. «¿Con dinero? ¿Cree que puede comprar los 20 años que me robaron con un cheque?» «No», respondí con firmeza, mirándola a los ojos. «Sé que no puedo. El dinero no compra el tiempo, ni el cariño, ni borra las humillaciones. Pero el dinero es lo único que entiende esta familia. Es el lenguaje que hablan tu padre y tus tíos. Por eso vendí mi casa, Sofía. Por eso vendí mis joyas, mis cuadros, cada mueble antiguo que tenía». Metí la mano en mi bolso de piel, ese bolso viejo que me ha acompañado toda la vida, y saqué un sobre grueso, de color crema. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. «Todo lo que saqué de la venta de mi patrimonio», dije, poniendo el sobre la mesa justo encima de la foto de la niña, «está dividido. Una parte pequeña fue para ellos, para Jorge, para Lucía, incluso dejé algo para Clara, porque ella también es una víctima de las mentiras de su padre. Pero el grueso, Sofía, el 80% de todo lo que tengo, está aquí». Empujé el sobre hacia ella. Se deslizó por la madera pulida hasta detenerse frente a sus manos sucias. «¿Me está comprando ahora usted también?», preguntó ella con desconfianza, sin tocar el sobre. «No», le dije, y sentí que una lágrima por fin se escapaba y rodaba por mis arrugas. «Te estoy devolviendo lo que es tuyo. No es un regalo, es una restitución. Y te estoy dando algo más importante que el dinero. Te estoy dando la oportunidad de verles la cara cuando se den cuenta de que la nieta defectuosa ahora es la dueña de su destino». Roberto se levantó de golpe. La silla cayó hacia atrás con un estruendo terrible. «¡Mamá, no puedes hacer eso!», bramó, con la cara congestionada por la ira y el pánico. «Eso es una locura. Ese dinero es de la familia. No puedes dárselo a una desconocida solo para castigarme». Sofía sonrió entonces. Fue una sonrisa terrible, llena de dientes y de furia. Puso la mano sobre el sobre, tomando posesión de él. «No soy una desconocida, papá», dijo, saboreando la palabra con veneno. «Soy tu hija, y parece que ahora soy la hija rica». Clara empezó a llorar, un llanto silencioso y desconsolado. Se acercó a mí y se arrodilló junto a mi silla, abrazándose a mis piernas como cuando era pequeña. «Abuela, por favor», sollozó. «No entiendo nada. Me duele todo. Dile que pare. Dile que se vaya. Quiero que todo vuelva a ser como antes». Le acaricié el pelo, suave, sedoso. Me dolía el alma verla así, destrozada. Pero la verdad es un cuchillo que, para curar, primero tiene que cortar la carne podrida. «Ya nada volverá a ser como antes, mi niña», le susurré. El antes era una mentira. Ahora, por fin, estamos viviendo en la realidad. Y la realidad es fría, Clara. Sofía abrió el sobre. No contó el cheque. Simplemente miró la cifra y soltó un silbido bajo. Luego,
Levantó la vista y miró a Clara, que seguía llorando en mi regazo. La miró con una mezcla de desprecio y... ¿era lástima? «Levántate», le dijo a Clara. «Ten un poco de dignidad. Llorar no va a cambiar que tu padre sea un monstruo, ni que yo exista». Clara se puso de pie, secándose las lágrimas con rabia, manchando de rímel negro sus mangas de seda. Se enfrentó a su hermana gemela. Eran la noche y el día, el sol y la luna, la riqueza y la pobreza, frente a frente. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó Clara, desafiante a pesar del miedo. «¿Vas a quedarte con el dinero y te vas a ir?». Sofía guardó el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta desgastada. Se acercó a la ventana y miró la lluvia caer sobre la ciudad gris. Luego se giró hacia nosotros y su mirada tenía un brillo nuevo, peligroso. «Irme sería lo fácil», dijo. «Matilde siempre me decía que yo tenía que agachar la cabeza y dar las gracias por lo poco que tenía. Pero Matilde murió el invierno pasado de una neumonía porque no podíamos pagar la calefacción». Se hizo un silencio doloroso. Roberto cerró los ojos, incapaz de sostenerle la mirada. «Así que no», continuó Sofía, caminando lentamente alrededor de la mesa, pasando los dedos por el respaldo de las sillas de cuero como si estuviera marcando su territorio. «No me voy a ir. Tengo dinero, tengo el apellido y tengo una abuela que parece tener ganas de guerra». Se detuvo detrás de la silla de Roberto y se inclinó hacia su oído. «Voy a quedarme, papá», susurró, pero todos lo oímos. «Y voy a recuperar cada cumpleaños, cada Navidad y cada abrazo que me robaste. Voy a ser tu sombra. ¿Y tú, hermana?», miró a Clara. «Tú me vas a enseñar a ser una de vosotros, porque a partir de hoy ocupo mi lugar en esta mesa». Yo cerré los ojos y respiré hondo. Olía a ozono, a tierra mojada y a miedo. Por fin, después de 80 años de silencio y sumisión, sentí que la sangre me corría caliente por las venas. Había soltado a la bestia, sí, pero era mi bestia. Y Dios me perdone, pero estaba deseando ver qué iba a hacer con ellos. «Señor Valdés», dije, abriendo los ojos y golpeando el suelo con mi bastón una vez más. «Traiga los documentos definitivos para firmar. Mi nieta Sofía se queda. Y creo que vamos a necesitar más sillas».